Felipe, actualización de la pelea del presidente Petro con el fiscal Barbosa. ¿En qué va? El presidente Petro regresa dentro de un par de horas, a las 9 de la mañana debe estar regresando después del viaje por España y Portugal. ¿De acuerdo? Llega a las 9:30 de la mañana, según cronograma oficial. La primera misión, según funcionarios de la Casa de Nariño, la primera misión, Felipe, es cuadrar de inmediato una reunión con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes les va a decir que sí, que tiene razón, que él reconoce la autonomía, la independencia judicial. Y van a intentar llevar a esa reunión, Felipe, al fiscal Francisco Barbosa. ¿Quién sabe, no? A ver, bueno, obviamente esto significaría, pues por un lado, que haya ganas de bandera blanca. Sí, Néstor, pero es que eso todo salió mal, ¿sabe? Las declaraciones de Petro, pues obviamente sin fundamento, porque pues sí es el jefe del Estado, pero pues olvidó la separación de las tres ramas del poder público. Y por supuesto, pues también la reacción del fiscal Barbosa, que pues creo yo fue demasiado airada. Yo creo que ha podido ser mucho más tranquilo y decir, mire, usted no es mi jefe, punto. Pero eso creció y creció y creció y creció, y ojalá logren llegar a un acuerdo en esto, porque lo que está de por medio pues es la tranquilidad del país. Es el país, todos. ¿Qué es llegar a un acuerdo? Pues que el presidente no, hombre, dice, que se hagan pasito. Yo no soy el jefe del fiscal. Yo no soy el jefe del fiscal, pero sobre todo yo creo que el presidente no midió las consecuencias en lo que tiene que ver con la Corte. Porque acuérdese que él tiene que mandar en los próximos meses la terna para fiscal general, y le podría pasar que se la devuelvan, como le hicieron al presidente Uribe, que tuvo fiscal encargado más de 2 años. Bueno, puede pasar. Pero el presidente ya hizo una declaración Felipe, rectificando. Le cuento otra. Rectificando, pero no rectificando. He hablado con magistrados, Felipe, de la Corte Suprema de Justicia, y me dicen que están francamente aterrados, perplejos, atónitos, cualquiera que sea el adjetivo que usted le quiera. Pero Néstor, es que no es solo la Corte Suprema de Justicia, es que el Consejo de Estado en este momento tiene también decisiones trascendentales en lo que tiene que ver con el gobierno. La Corte Constitucional, ¿qué tal las reformas? La Corte Constitucional diciendo, este es el jefe nuestro, a ver cómo no. En fin, esto yo creo que le va a salir mucho más mal a Petro que a cualquiera de los demás. Pero hombre, tienen que buscar una institucionalidad, tienen que llegar a un diálogo, esto tiene que seguir adelante, y que el presidente Petro pues sea más cuerdo en sus declaraciones, en el sentido de, es que el jefe le tase moa a Luis XIV. No, la Constitución no es un artículo. ¿Usted cree, Felipe, que alguien en la Casa de Nariño le dice al presidente, con mucho respeto, con mucho cariño, la embarró? Yo creo que el secretario jurídico de la presidencia, yo creo que el doctor Vladimir Fernández es bastante sensato, pero claro, obviamente yo estoy especulando en esto. Yo vi la mano ya en el último comunicado de alguien ahí adentro más sensato, más tranquilo, pero pues esto a todas luces es inconveniente para el país en general. Es que, Felipe, este no es un enfrentamiento. No es un enfrentamiento bueno cuando le empiecen a tumbar porque sean inconstitucionales, pero Felipe, no porque se quieran vengar. ¿Qué va a hacer el presidente Petro? No creo que las Cortes vayan a actuar en venganza o en retaliación. Bueno, ya ha pasado. Alguna vez el presidente cometió un error, pues eso tampoco. Ya ha pasado y podría volver a pasar. Ojalá, vuelvo y le digo, por la institucionalidad, siéntense, dialoguen, lleguen unos acuerdos. Pero Felipe, ¿qué acuerdo? Colabórense armónicamente, que es lo que dice la Constitución, o es muy difícil cumplir la Constitución. Quería preguntarle a Felipe, ¿qué clase de acuerdo puede haber? No. Le dicen, presidente, la Constitución. Respete la Constitución. Pero ya han hecho cada cual haga lo que tiene que hacer. Claro. El fiscal lo que tiene que hacer, el presidente lo que tiene que hacer, las altas cortes lo que tiene que hacer. Pues porque esto no es bueno, esto no sale bien, esto no le sale bien al país. Felipe, llega, a ver, si usted fuera magistrado, le pregunto a Felipe, si usted fuera magistrado de un tribunal de estos, Corte Suprema o Corte Constitucional, cualquiera, usted dice, bueno, vamos a lograr un acuerdo. ¿Qué acuerdo puede ser? No, el único acuerdo es respetemos la Constitución. Claro, es que el tema aquí, Néstor y Felipe, es que cuando el presidente da esa declaración que enciende toda esta hoguera y toda esta crisis, supone
que como el fiscal está de salida, entonces ya sencillamente está completamente debilitado tanto en la opinión como en la rama. Y resulta que esto lo que generó fue un aglutinamiento de todo el Poder Judicial en torno a la figura del fiscal para defender la autonomía de la rama y precisamente la independencia de poderes. Entonces ahí es donde llega la Corte Suprema con su comunicado y cuando en la Casa de Nariño se dan cuenta de la dimensión de la ruptura que se puede generar aquí entre las dos ramas del poder, sobre todo en el momento en el que Roy Barreras recibe la anulación de su curul, de su elección como senador, y que se debilita también esa alianza con el Congreso. Entonces, la coyuntura es una coyuntura muy especial, muy específica, porque la coalición de gobierno está rota, y si se aglutina en torno a la figura del fiscal, la rama judicial, pues claramente la favorabilidad y el poder del presidente, pues tienden a debilitarse. El presidente tormenta perfecta. Regresa a atender diferentes flancos de la misma tormenta institucional en Colombia. Y política generada por él. Néstor, hay que reconocer que el por lo demás generó él. Es que esta tormenta la generó. Néstor, sí, y lo generó con una declaraciones de la semana pasada. Lo generó con una desatinada declaración, pero que ya rectificó, y que rectificó acá otra vez un comunicado muy claro, dejando expreso que él no es el superior del fiscal Barbosa, pero lo que sorprende es que el fiscal Barbosa, que por lo demás ha estado dando declaraciones bastante sobreactuadas en distintos medios de comunicación, sigue eludiendo la pregunta legítima. La forma como lo hizo el presidente, insisto, fue la equivocada, pero la pregunta legítima sobre las 200 posibles muertes que estarían ocurriendo, sobre eso no se ha hablado. Y yo creo que hay un punto que el presidente y que el país debe conocer, y que el fiscal, digamos que ahora habla de salir del país, que teme por su vida, por la vida de su familia, pues que le responda al país sobre este particular, sin decir esto, que la declaración del presidente claramente fue desafortunada, que afortunadamente ya supo rectificarla a través de un comunicado. Estoy muy seguro que el presidente haya rectificado, Luis Ernesto, porque el presidente cada vez que habla del tema dice, es que yo soy el jefe del Estado. Reclamando. Pero yo sí creo, Néstor, que en el comunicado del 6 de mayo la con una lectura segmentada de la Constitución. Ser jefe de Estado, Luis Ernesto, es ser jefe de la unidad nacional. Es exactamente lo contrario de lo que hace el presidente Petro. No es ser jefe del Poder Judicial, no es jefe de las ramas públicas de los poderes en Colombia. Pero bueno, el presidente sigue en eso, que el artículo 115, sigue citando Felipe el 115 como si esa fuera la patente de corso para decir... Y los otros artículos que establecen la separación de las ramas del poder público. Pudiera ser una lectura aislada, exacto, del artículo 115 sin entender la Constitución como un todo. Lo decía este fin de semana en su columna Héctor Riveros, perdón Héctor, que voy a hablar de su columna que la leí ayer con detenimiento. Y arranca usted diciendo lo que nos decía aquí el viernes, es que lo mínimo que deberían aprender en otras facultades, empezando por la economía, es derecho constitucional. Usted lo dice claramente en su columna. Sí. No, pero bueno. No, Felipe, es que la declaración del presidente es... Dicho que el presidente... La declaración del presidente pues demuestra un desconocimiento muy grande, pero no solamente de derechos, sino de valores democráticos, porque es que la separación de poderes pues es casi que la esencia del sistema democrático. Pero digamos que yo creo que el error del presidente no excusa los desafueros del fiscal, ni sus omisiones, porque me parece que algunas personas lo que hacen es echar el agua sucia de un lado y tratar de excusar al otro. No, aquí en realidad ambos han cometido errores y desafueros. Bueno, los desafueros, para empezar, es el tono de las declaraciones, ¿no? Pretender decir que en Colombia hay una dictadura y esa cosa un poco infantil de como cuando en el colegio era lo espero a la salida, es entonces aquí me quedo esperando la destitución, y unas cosas que en realidad parecían una caricatura. Uno no sabía si estaba oyendo un programa de humor en el que había como un imitador exagerando una circunstancia, pero no es el único que lo ha dicho. Había una persona de
la dimensión del fiscal general de la Nación dando declaraciones. Si le parece eso, le recuerdo que hay un comunicado de la Corte Suprema de Justicia respaldando eso que a usted le molesta que dijo el fiscal. No, para nada hay ningún respaldo a y otros exfiscales. Absolutamente. No hay respaldo, el respaldo claro. Están pidiendo, Héctor, independencia y respeto por la separación de poderes. Es un respaldo al fiscal general. Héctor, es primero a la Constitución Política de Colombia, segundo a la base fundacional de la Constitución. Exacto, pero no a las declaraciones de poderes, la autonomía, no a las declaraciones absurdas del fiscal, pero no a las absurdas declaraciones del fiscal. A eso no se refiere el comunicado de la Corte Suprema, que es un comunicado impecable. Y pues bueno, María Consuelo ha dicho que el Poder Judicial se ha aglutinado alrededor de la figura del fiscal, y pues la verdad es que a pesar de que el fiscal general en esa cosa hay un poco fuera de tono en la que daba las declaraciones, pedía que todos los tribunales y todas las altas cortes hicieran una declaración en su favor, la verdad es que solo la hizo la Corte. Es bastante probable que la hagan las demás, pero eso no quiere decir que las demás estén contentas con la manera como el fiscal general de la Nación ha reaccionado ante esta circunstancia, porque es que, por ejemplo, decir pero Héctor, en una cosa que es difícil encontrar... ¿Qué significa, usted que es un buen abogado y buen constitucionalista, qué significa que el presidente se proclame jefe del Poder Judicial en Colombia? Ignorancia. Eso significa. No, pero para la democracia es muy grave, Héctor. Pero no hizo nada además de la declaración. Están excusados. Lo que pasa es que no ha hecho nada todavía. En la ignorancia. Lo que pasa es que no hizo nada además de la declaración. Claro, yo aceptaría toda esa declaración del fiscal si evidentemente el presidente, por ejemplo, hubiese expedido un decreto destituyéndolo como lo estaba pidiendo el fiscal. Claro que eso ni lo ha hecho el presidente, ni lo va a hacer, ni cabe en la cabeza de ningún colombiano que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces, lo que denota la declaración es ignorancia, pero las consecuencias a partir de una declaración, un profundo desprecio del sistema constitucional de Colombia también. Y la ignorancia es atrevida, ¿no? También cualquiera de las dos. A la ignorancia le podemos agregar todo lo que quieran, pero no lo que dijo el fiscal. En Colombia ni estamos en una dictadura, ni el fiscal general de la Nación es merecedor de medidas cautelares por parte del sistema interamericano, ni uno ve por qué. Pero fíjese que no fue el único. Hubo tres exfiscales que también lo defendieron. En eso puedo coincidir con usted, pero el hecho de que el presidente no conozca el andamiaje institucional de Colombia no quiere decir que no sea grave, no es decir que defenderlo no es decir que el fiscal no tiene jefe. Yo también dije que el fiscal, pues por supuesto que no tiene jefe, y que la declaración del presidente pues es una, perdóneme expresión, burrada, para simplificar. Eso no quiere decir que yo esté defendiendo al fiscal, y eso es lo que ha dicho todo el mundo, eso que yo acabo de decir, pero nadie está defendiendo, defendiendo los desafueros del fiscal, Héctor, que entre otras cosas ha sido un abusador del poder en el ejercicio de su cargo. Le sugiero una cosa a usted, a los oyentes: quítele el nombre de fiscal Francisco Barbosa. ¿Y qué obtiene? Una amenaza institucional que es mucho peor. Claro, yo entiendo que el fiscal Barbosa, el actual, no es de su simpatía. Digamos, eso creo que lo tienen claro los oyentes. Pero el tema no es Francisco Barbosa. Eso no es un problema de simpatía. El que sube al ring al fiscal es el presidente. Y no por simpatía o antipatía conmigo. No, eso no tiene nada que ver. Pero no lo ponga en el terreno personal, Héctor, porque en el marco de la relación institucional, el fiscal también le ha respondido favorablemente al presidente Gustavo Petro. ¿Por qué se obnubila por sus odios al fiscal? No se obnubile. No, yo no tengo ningún odio con el fiscal. El fiscal general de la Nación... El fiscal general de la Nación es un abusador del poder. Ha violado con sus actuaciones la independencia de los poderes. Sí, pero entonces ha tratado de influir en las decisiones del poder legislativo, y no en proyectos de ley que tengan que ver con sus temas, sino en otros temas. Todo eso no se tiene por qué olvidar, porque el presidente de la República cometa un error como el que cometió. Le propongo, por eso digo, piense que el fiscal no se llama Francisco Barbosa, sino Pepe Pérez, y que el presidente no se llama Gustavo Petro, sino cualquiera. Despersonalice. ¿Usted cree que el presidente puede decir, yo soy el jefe del fiscal?
En ningún caso, Néstor. Que eso es inocuo, no pasa nada. Ya lo dije que no, pero caso. Eso no quiere decir que tenga que olvidar los desafueros que cometió a partir de su reacción el fiscal general de la Nación. Es que es muy grave lo que hizo el fiscal en relación con la legitimidad del Estado. Imagínese usted que el señor dice, yo tengo que sacar a mi familia porque los van a asesinar. Imagínese la reacción. Un ciudadano común y corriente lo que puede pensar en la confianza institucional que hay en este país si el fiscal tiene que salir corriendo porque lo están persiguiendo. ¿Quién está erosionando esa confianza? Eso me parece que es una buena pregunta para todos. ¿Quién está horadando esa confianza institucional? No, Néstor, pues obviamente. La cuenta, si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos transmitiendo también por plataformas digitales, por streaming, por el canal de YouTube. Ahí también pueden comentar. Lo escucho, Andrés. Obviamente, en primer lugar, el hecho de que el presidente de la República, en un país constitucional y democrático, salga a decir que él es el jefe de todos los poderes. Por supuesto, mire, nada que haya hecho el fiscal general, ni siquiera su sobreactuación, que a mí también me ha parecido exagerada y dramática, puede ocultar el hecho de que la declaración original del presidente, que es la que da origen a todo a toda esta discusión, es supremamente grave. Es supremamente grave la ignorancia. A mí ni siquiera me asustan tanto los efectos, porque esos son palabras, Néstor. O sea, si el presidente expidiera un decreto destituyendo al fiscal, pues eso no tiene ningún efecto. Si el presidente expidiera un decreto dándole órdenes a la Corte Suprema de Justicia, eso no tiene ningún efecto. Esos son delirios nacidos de una lectura bastante personalizada de la Constitución del 91, que es la que tiene el presidente. Y yo leí, estaba oyendo a Luis Ernesto. De momento el presidente está en plan simplemente de una declaración. Es decir, esto fue un cuento que él echó, no ha hecho nada consecuente con la tesis de que él es el jefe del y si hiciera algo, ese algo no tendría ningún efecto. Nada, o sea, insisto, expide un decreto a la presidencia en el que destituye al fiscal. Eso no tiene ningún efecto. Es papel que va para la caneca de basura. Son palabras que van para el aire. Afortunadamente, y afortunadamente aquí todas las demás... Todo el andamiaje institucional está muy consciente de eso y con eso no va a pasar nada, lo cual no quita la gravedad al hecho de que el presidente crea y pretenda lo contrario, porque además yo estaba escuchando a Luis Ernesto que estaba ponderando la rectificación del presidente y yo leí el comunicado y pues francamente yo no encuentro ahí en ese comunicado ninguna expresión que diga perdón, me equivoqué, esto no es lo correcto. El presidente tiene una manera muy peculiar de rectificar porque él nunca, bajo ninguna circunstancia, le gusta decir que él se equivocó. Pero Andrés, de acuerdo, digamos, el estilo del presidente no es rectificar. No es muy humilde. Pero la rectificación consistía básicamente en decir de manera inequívoca que él no era superior jerárquico del fiscal y respetar la independencia de la fiscalía. En eso consistía la rectificación, porque había cometido una falla. El presidente no dice me equivoqué, no dice interpreté mal, no dice nada de lo que debería haber dicho si fuese una rectificación. Yo estoy contra... Señor Aurelio. Yo estoy contra la teoría de las burradas. No, aquí hay algo más que ignorancia. Olvídese. Aquí cuando usted expresa una opinión de esas, no es que el señor se le chispoteó. No es que el señor no conoce, es que capó clase cuando derecho constitucional. No. En el fondo lo que Petro dice está inspirado con lo que él cree que es en este momento en Colombia. Sobre eso yo no tengo la menor duda. Saquémonos el cuentazo de la burrada y del vago de derecho constitucional. No. Es lo que él cree así. Y a mí me parece sí que lo del fiscal Barbosa es una reacción un poco alérgica, o sea, se le disparó la alergia y brotaron demasiadas cosas, por decirlo de alguna manera. Pero si usted lee las dos entrevistas, la del Tiempo y la de la revista Semana, Barbosa en el desarrollo de la entrevista va generando consecuencias y secuelas de esa inspiración en el Estado que tiene Petro, que a mí no me parecen tan del todo exageradas. Es decir, los términos que usa Barbosa, la personalización del debate y todo, pues yo creo que son inadecuados. Pero como usted dijo ahora, quita el nombre Petro y quita el nombre Barbosa y ponga dos personas distintas y lo que hay detrás es una concesión del Estado. Y le da lo mismo, Aurelio. Y le da lo mismo, sí, le da que no es burrada, le da que no es burrada, no es burrada. Es que el tema no son personalizaciones. Héctor, piense, es una manera que el presidente es una manera de quitarle importancia al tema, decir que son personalizaciones. Héctor, si el presidente de Colombia se llamara Álvaro Uribe, por ejemplo,
Sí, yo diría lo mismo, y si el fiscal reaccionara de la misma manera, diría lo mismo. Y si el fiscal se llamara de otra manera, diría lo mismo, como lo he dicho. Yo he sido en general muy crítico de casi todos los fiscales, entre otras cosas, porque me parece que es una institución que tiene un problema de diseño, es una institución que tiene concentrados muchos poderes y prácticamente nulo control. Cuando usted va a ver a quién le rinde cuentas el fiscal, quién lo controla, si comete desmanes, qué pasa si abusa de su poder, pues prácticamente la respuesta es nada, ninguna. No hay ningún mecanismo verdaderamente eficaz que a una persona, por ejemplo, la defienda de los abusos de un fiscal general de la nación. Yo dije lo mismo cuando, por ejemplo, Eduardo Montealegre, que hoy está del otro defendiendo al presidente Petro, decía exactamente lo mismo, porque también fue un abusador del poder. Y en general ha habido desgraciadamente muchos de los fiscales han sido abusadores, por la razón que le digo, porque es que justamente el sistema de controles tiene que ser tan afinado y tan eficaz que impida que las personas lleguen, como decimos coloquialmente, se coman el cuento. Fue la declaración del presidente. O sea, estamos desmenuzando aquí el rol de la fiscalía, cuando en este momento todo esto... pero es que todo esto empezó porque el presidente salió en virtud, o sea, demostrando su ignorancia, sí, pero también con una intención, y es decir, el Estado soy yo. O sea, es una cosa completamente fuera del marco constitucional colombiano, y aquí el que empezó este huracán fue él, no fue el fiscal. El fiscal reaccionó de una manera u otra, pero el que empezó el desafuero fue el señor presidente. Consuelo, el comunicado del presidente vuelve a lo que usted llama pecado original, porque el presidente dice, el pecado original es una denuncia de un periodista, Gonzalo Guillén, contra un fiscal que se llama Daniel Hernández. Denuncia que no está aprobada, Néstor. Yo sí creo irresponsable decir... Claro que el presidente tiene derecho a pedir investigación. Pero me voy a aventurar a decirle lo siguiente. Si se llegaran a reunir los presidentes de las Cortes con el presidente Gustavo Petro, incluyan esa ecuación al fiscal general, no va a pasar nada, Néstor, porque ya esa escena, esa fotografía la hemos visto. 0 y van 3, que los presidentes, no es cierto decir que las Cortes han dejado solo al fiscal general. Comenzando este año, recuerde usted, emitieron un comunicado muy duro también contra el presidente Petro, pidiéndole independencia, pidiéndole respeto por la autonomía de la justicia. Esa es un buen recorderis. Felipe, le pregunto, para terminar, al señor fiscal si lo han invitado a la Casa de Nariño a la reunión con la Corte. Ajá. La respuesta del fiscal es un contundente no me han invitado. Así que de momento queda registrado simplemente intención de Casa de Nariño de llegar, repito, el presidente Petro regresa en pocos minutos y asume el manejo de la crisis. Una crisis efectivamente que se le puede salir por los lados. Blue, la alternativa.